Gracias por permanecer con nosotros. Invitamos ahora al doctor Carlos Gómez, contador público de la Fundación Universitaria San Mateo. Cuenta con una maestría en Derecho del Estado con énfasis en tributación en la Universidad Externado de Colombia y se encuentra estudiando Derecho en la Universidad Libre. Tiene más de 4 años de experiencia profesional en las áreas fiscal, contable y financiera. Recibamos al doctor Carlos Gómez. Muy buenos días para todos. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, en este momento yo les voy a hablar acerca de los beneficios que trajo en este caso esta reforma tributaria en situaciones con el apoyo al empleo y efectivamente por las situaciones causadas por el paro nacional y también en este caso lo que tiene que ver con la reducción importante que se genera en las sanciones y en los intereses moratorios. Perfecto, entonces iniciamos en este caso con la ampliación al apoyo al empleo formal, PAEF. Para hacer un poquito de contexto, recordemos que efectivamente este apoyo se creó con el decreto legislativo 639 del 2020, en el cual se estableció un apoyo para las empresas, pues por la situación que se estaba viviendo en ese momento. Inicialmente esa norma estableció el apoyo para las personas jurídicas y efectivamente pues uno de los requisitos era que los ingresos se hayan disminuido en un porcentaje igual o superior al 20%. Esa norma inicialmente aplicó el beneficio para los meses de junio, julio y agosto del año 2020. Posteriormente se expidió otro decreto, el decreto 677 del mismo año, en el cual se ajustaron o se corrigieron de pronto algunos defectos que habían en ese decreto inicial, porque no se había contemplado el beneficio para las personas naturales, para los consorcios y para las uniones temporales. Entonces lo que hizo ese decreto 677 fue corregir de alguna manera o ampliar el espectro para esas otras entidades o personas que no se habían tenido en consideración al inicio. Luego salió el decreto 815 del mismo año. En ese decreto lo que se hizo fue que se amplió por un mes más la cobertura del beneficio. En este caso se amplió por el mes de agosto, digamos pues por la situación que se está viviendo en ese momento. Adicionalmente, con la expedición de la ley 2060 también del mismo año, lo que se hizo fue recoger todo el beneficio y postergarlo desde el mes de septiembre hasta el mes de marzo del año 2021. De pronto lo que hizo también esa norma fue que incluyó a los patrimonios autónomos que no se habían tenido en consideración al inicio. Entonces, digamos que ya estando un poco más en contexto acerca de este beneficio, vemos que efectivamente la ley 2155 pues revive este beneficio muy importante para las empresas pues en este momento que se está viviendo. Y el beneficio entonces tiene la siguiente consideración. Se mantiene el apoyo al empleo formal PAEF por los meses de mayo a diciembre para empresas con hasta 50 empleados. Es muy importante tener en cuenta que uno de los requisitos para poder aplicar es esa limitante que establece la norma en cuanto al tema de los empleados. El beneficio, en este caso, otorga un auxilio de hasta el 40% de un salario mínimo mensual legal vigente. Eso equivale aproximadamente a 363.000 pesos. Para el caso de empleadas es importante indicar que ese beneficio en este caso no es del 40, sino se incrementa al 50%. ¿Qué características en este caso se deben tener en consideración para efectivamente la aplicación a este apoyo al PAEF? Entonces las características que podemos nosotros apreciar es efectivamente pues las que ya hemos visto con el transcurrir de las normas y es contar en este caso pues con la apertura de una cuenta en una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia o en este caso por
la Superfinanciera de Economía Solidaria. Diligenciar el formulario que emite en este caso la entidad financiera, que es un formulario preestablecido por la Unidad de Gestión de Parafiscales, por la OGPP, y efectivamente una certificación, esa certificación pues en este caso debe ser emitida por la persona natural, el representante legal, por el liquidador, digamos en este caso para las empresas que se encuentran en proceso de reestructuración, firmada por el revisor fiscal o el contador, cuando no se tenga la obligación en este caso de revisor fiscal. En esa certificación, pues efectivamente se debe indicar la intención de acogerse al beneficio y certificar efectivamente la disminución que se generaron en los ingresos, que tiene que ser en un porcentaje igual o superior al 20%. Digamos acá algo muy importante, y es que los que se postulen por el mes de septiembre, octubre y noviembre, al recibir efectivamente el aporte, tienen 5 días hábiles para ponerse al día con obligaciones que se hayan generado en el mes de agosto, septiembre, octubre por el año 2020. Entonces es muy importante tener en cuenta para los que tengan esas obligaciones pendientes de esos años, que tienen un tiempo establecido en la norma para ponerse al día con esos pagos que estén pendientes por realizarse. Efectivamente, pues al momento de la postulación, los pagos a Seguridad Social deben estar surtidos para poder aplicar ese beneficio. Acá, bueno, en este momento les retratamos más o menos cómo sería la aplicación de lo que establece el beneficio en cuanto a la disminución de los ingresos, y tenemos un pequeño ejemplo como para ilustrar el procedimiento. Entonces, la resolución establece en su artículo 5 cómo es la forma de poder determinar esa disminución de ingresos. Y establece pues básicamente dos maneras. La primera es que por el mes que yo pida el beneficio, debo compararlo en igual medida con el mismo mes del año 2019 y determinar en este caso la variación de los ingresos. O la segunda opción que yo tengo en este caso es tomar los ingresos del mes de enero y del mes de febrero, hacer una proporción del mes de enero y del mes de febrero del 2020, hacer una proporción, y esa proporción yo la puedo comparar con el mes en el que efectivamente vaya a solicitar el beneficio para el año 2021. Pues en este caso vemos que cualquiera de esas dos opciones, pues se entendería que la empresa pues va a escoger la que en este caso más le sea favorable. Dentro de las características que tenemos efectivamente establecidas para la aplicación de este beneficio, es que no se puede acceder, digamos para el caso de personas naturales, que contraten menos de 2 empleados al mes de febrero del respectivo año. No podrán acceder las personas políticamente expuestas. Los consorcios y uniones temporales que postulen al personal no podrán postular a ese personal que efectivamente hayan solicitado el beneficio como persona natural o como persona jurídica conformantes de ese consorcio. Los patrimonios autónomos deberán en este caso postularse con su NIT y deben ser efectivamente declarantes del impuesto de renta. Algo acá muy importante en cuanto al límite que les había hablado de los 50 empleados, y es que una de las características pues, que nos debe quedar súper claras es que efectivamente para la postulación debo tener máximo hasta 50 empleados. Sin embargo, para el periodo en el cual yo aplique al beneficio, que son 2 momentos diferentes, tengo más de 50 empleados, pues eso no me hace perder el beneficio que establece la norma, pero entonces lo importante a tener en cuenta es que el beneficio solo se otorgará hasta ese número total de empleados, que serían 50. En cuanto al tratamiento de los ingresos que se reciben por parte del Estado, pues es importante tener en cuenta que son exentos del gravamen al movimiento financiero. Esos ingresos no son sujetos para efectos del impuesto sobre las ventas y tampoco son ingresos sujetos para efectos del impuesto de industria y comercio. Es importante tener en cuenta ahí que sí son sujetos para efectos del impuesto de renta y efectivamente la autorretención especial de renta. Bueno, pasamos entonces al incentivo a la creación de nuevos empleos.
como medida para mitigar efectivamente el impacto por la pandemia generada por el COVID-19, entonces el gobierno nacional pues busca incentivar la contratación de nuevos empleos, empleo formal, y estableció unos beneficios muy importantes para tener en cuenta, y en este caso son, pues digamos, reactivar otra vez ese sector del empleo, pues por las circunstancias que efectivamente ya las han explicado. Y el beneficio, digamos, en este caso tiene tres partes. La primera, se podría decir que para las empresas que contraten personas jóvenes entre 18 años y 28 años, tendrán un beneficio del 25% equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente por los empleados, en este caso, que cumplan ese límite de edad y que efectivamente se contraten posteriormente a la expedición del decreto reglamentario que reglamenta efectivamente el artículo de esta ley. Es equivalente ese 25% a 227.000 pesos. Para los demás trabajadores, en este caso, pues que superen ese rango de edad, la norma establece un beneficio de hasta el 10%, que eso equivale a 90.000 pesos de un salario mínimo mensual legal vigente. Y otro caso importante a tener en cuenta es que para las mujeres, la contratación en este caso de mujeres, en este caso pues mayor a 28 años, el beneficio será equivalente al 15% de un salario mínimo mensual legal vigente. Entonces, para tener en consideración esos tres aspectos. ¿Cuáles son las características de este beneficio? Entonces, el beneficio estará habilitado hasta agosto del año 2023. No aplica para trabajadores, en este caso, que tengan suspensión de contrato en un término superior a 15 días. Los pagos que se realizarán por este beneficio serán hasta 12 pagos. Importante tener en cuenta que para las postulaciones que se hagan posteriores a septiembre del año 2022, es muy importante que antes yo haya hecho por lo menos la solicitud de un beneficio, me hayan otorgado el beneficio por lo menos una vez, para poder aplicar beneficios de septiembre del 2022 hacia adelante. Entonces, importantísimo tener esto en cuenta para de pronto no perder el beneficio por esa causal que les acabo en este momento de mencionar. Se debe acreditar efectivamente el pago de aportes parafiscales. Importante es que este beneficio aplica así efectivamente se haya aplicado también para el PAEF. Entonces es muy importante en este caso porque se podrían tener multiplicidad de beneficios en ese aspecto. Bueno, pasamos entonces al siguiente beneficio, que también es muy importante y pues surgió a raíz de la situación que se vivió en el país por los meses de mayo y junio, y fueron las ocasionadas por el paro nacional que efectivamente se vivió. Entonces, el gobierno nacional establece un beneficio o establece un apoyo para las compañías que se hayan visto afectadas, y el apoyo aplicará por los meses de mayo y junio del año 2021. El beneficio que se otorgará por el gobierno nacional es efectivamente hasta el 20%, en este caso es un beneficio otorgado hasta el 20% del valor de un salario mínimo mensual legal vigente por la cantidad de empleados que se tengan. En este caso, importante para poder aplicar ese beneficio es que efectivamente por los meses que acabamos de mencionar, por el mes de mayo y por el mes de junio, las empresas hayan experimentado una reducción en sus ingresos en un porcentaje igual o superior al 20%. Para de pronto ilustrar ese escenario, entonces acá pues les tenemos una lámina donde de pronto le mostramos la forma de hacer el comparativo y de estimar en este caso la disminución de ingresos, y la norma establece entonces que mi derrotero o el mes que yo tengo que mirar para comparar mis ingresos es al mes de marzo. Entonces en la lámina nosotros podemos observar que en el mes de marzo tenemos unos ingresos de 80 millones de pesos. En el mes de mayo, digamos para las empresas que le aplicó, que tuvieron de pronto algún detrimento por las situaciones que acabamos de mencionar, los ingresos son de 64 millones de pesos. Y
En el mes de junio, los ingresos son de 55 millones de pesos. Acá vemos efectivamente una reducción sustancial para los meses indicados y la forma de yo poder hacer la comparación, entonces, los comparamos con los ingresos del mes de marzo. Efectivamente, para el caso que estamos planteando hipotético, se puede observar que por el mes de mayo tenemos una reducción en mis ingresos del 20% y para el mes de junio una reducción en este caso superior. Quiere significar que ese es uno de las características que me indican que efectivamente puedo aplicar a ese beneficio que el Estado me va a reconocer por las afectaciones que yo pude haber tenido por consecuencia del paro nacional. ¿Cuáles son los requisitos en este caso para poder aplicar a ese beneficio? Entonces, los requisitos formales que yo debo tener en cuenta en este caso son, efectivamente, pues contar con un producto, un depósito en una entidad financiera, ya sea, en este caso, ante la Superintendencia Financiera de Colombia o de Economía Solidaria. Debo efectivamente pues diligenciar el formato que establece la Administración Financiera. Es un formato, como ya lo mencioné hace un momento, que está preestablecido por parte de la UGPP. En este caso, la certificación debe estar firmada por el representante legal, por la persona natural, por el liquidador, cuando son empresas que están en proceso de reestructuración, por el revisor fiscal, si efectivamente la empresa está obligada a tener revisor fiscal, o en su defecto, por el contador, si no hay la obligación. Efectivamente, pues ahí en esa certificación se deben esgrimir en este caso, pues que se aplica el beneficio teniendo en cuenta la reducción que se ha generado en los ingresos por los meses de marzo y los meses de junio. ¿Qué características tiene efectivamente ese ingreso que se recibe por parte del Estado? Entonces, como bien lo había mencionado para el anterior beneficio, en este caso ese ingreso es exento de IVA, exento del gravamen al momento financiero, es un ingreso que no está sujeto para efectos del impuesto sobre las ventas, no está sujeto para efecto del impuesto de industria y comercio, sí tiene efectivamente efecto en el impuesto sobre la renta y a su misma vez tiene impacto en la autorretención especial de renta para tenerlo en cuenta. El beneficio efectivamente es compatible con el PAEF. No pueden acceder personas naturales que contraten menos de 2 empleados. Las personas políticamente expuestas no podrán acceder efectivamente a ese beneficio. Los consorcios y las uniones temporales que se hayan postulado con personal que las personas naturales y personas jurídicas que conforman ese consorcio hayan solicitado el beneficio, digamos en ese caso no aplicará por esa razón, porque sería en este caso un doble beneficio. Los patrimonios autónomos, como ya mencionamos, efectivamente se inscriben con su NIT y un requisito importante es que deben ser declarantes del impuesto de renta. Básicamente ese es como un resumen muy general de los beneficios que trae la norma en cuanto al incentivo para la contratación de nuevo personal y el beneficio que se establece para efectos de las empresas que se vieron afectadas por situación del paro nacional que se vio en los meses de mayo y junio del presente año. Pasamos entonces a uno de los temas más importantes que tiene que ver, afecta muchísimo, casi a gran parte de los contribuyentes que por diferentes situaciones se han visto afectados y que la reforma tributaria, Ley 2155, estableció en su artículo 45 un beneficio para que se puedan poner en este caso al día y sanear su situación, ya sea con la Administración Tributaria Nacional, con la DIAN o con las entidades territoriales. Entonces, para los contribuyentes que tengan obligaciones con la DIAN, al igual que con las entidades territoriales, cuyas obligaciones se hayan originado a junio del año 2021, podrán aplicar a un beneficio muy importante en la reducción de las sanciones y en la reducción de los intereses moratorios. ¿Qué es importante tener en cuenta para poder aplicar a este beneficio, a esta amnistía? Es muy importante efectivamente que la situación de morosidad se haya ocasionado o se haya agravado por consecuencia de la pandemia. El legislador como tal no estableció qué se debe entender por agravado.
Sin embargo, pues ese concepto debe ser entendido en su lenguaje natural y obvio. Entonces, en este caso, por ejemplo, podría ser situación en reducción de ingresos, situación en reducción de caja generado por la pandemia, situaciones que llevaron a la venta de activos, situaciones que llevaron a que las compañías o las personas efectivamente tuvieran que endeudarse, situaciones efectivamente en la cancelación de pedidos, o situaciones efectivamente que tuvieron que ver con la pérdida del mercado ocasionada por este paro nacional. Entonces, en este caso, pues como no se estableció un concepto de qué debería entenderse por agravado, podríamos entender en términos generales que podría ser aquellas situaciones que vayan en detrimento de los ingresos de esas personas o en detrimento efectivamente del patrimonio. Entonces hay que tener en cuenta o en consideración muy importante este aspecto para poder aplicar efectivamente a esa reducción que se establece en la norma en cuanto a las sanciones y a los intereses de mora. Entonces, para efecto de las sanciones, entonces las sanciones se reducirán al 20% y los intereses de mora se reducirán en la misma medida al 20%. Otro aspecto para resaltar aquí muy importante, y es que esos intereses de mora no serán calculados a la tasa que efectivamente se establece para los intereses moratorios de la DIAN, sino que los intereses en este caso serán calculados de acuerdo a la tasa para créditos ordinarios de consumo, establecidos por la Superintendencia Financiera de Colombia. Entonces, para tener en consideración de pronto el símil ahí, si nosotros miramos los intereses generados al mes de octubre, podemos estar hablando de que la tasa está en el 23,64%. Para los intereses, en este caso ordinarios certificados por la Superintendencia Financiera, los intereses son del 17,8%. Entonces, inicialmente nosotros vemos ahí una reducción muy importante en materia de intereses, y si le sumamos a esto la reducción del 20%, estaríamos hablando de que esa tasa del 17,08%, pues básicamente se nos reduce al 3,42%. Entonces, ahí de entrada nosotros estamos viendo una reducción bastante considerable en ese aspecto. Ahora, ¿qué características entonces tiene esta amnistía o este beneficio? Entonces, muy importante, el beneficio es aplicable para los pagos que se realicen hasta el 31 de diciembre. El beneficio es aplicable para las declaraciones de extemporaneidad y de correcciones, cuyo vencimiento fue a junio del 2021. Se incluyen las sanciones emitidas por actos administrativos independientes y ejecutoriadas efectivamente hasta el 30 de junio del 2021. Para la amnistía basta, entonces acá algo muy importante, y es que para yo poder aplicar efectivamente a este beneficio, pues primero debo tener en cuenta la situación de mi compañía. Si la obligación se generó del 30 de junio hacia atrás, puedo aplicar. La forma de aplicar es simplemente ponerme al día, ya sea presentando la declaración con la sanción de extemporaneidad o con la sanción por corrección, y liquidando automáticamente la sanción reducida al 20%. Efectivamente, cuando yo vaya a hacer el pago, en el recibo de pago, pues ahí también voy a hacer la reducción o el ajuste a los intereses al 20%, teniendo en cuenta la consideración que acabamos de mencionar. En obligaciones que presenten mora al 30 de junio, se podrán suscribir acuerdos de pago hasta el 10 de diciembre del año 2021. ¿Por qué hasta el 10 de diciembre? Entonces, digamos que la norma en este caso establece dos vías o dos características, y es una, para los que se pongan al día al 31 de diciembre del 2021, o para los que realicen acuerdos de pago con el límite de esa fecha. Para los que realicen acuerdos de pago con límite a esa fecha, es muy importante en este caso tener en cuenta pues que yo no puedo hacer un acuerdo de pago el 31 de diciembre porque probablemente quedaría por fuera del tiempo. Entonces, la fecha máxima que se podría establecer para cuando son acuerdos de pago es que efectivamente esta fecha sea máximo al 10 de diciembre, porque la DIAN en este caso pues se va a tomar sus 15 días hábiles para efectivamente hacer las validaciones correspondientes. ¿Cuál es la recomendación en este caso? Si vamos a hacer un acuerdo de pago, no esperarnos hasta el 10 de diciembre, sino desde ahora ir mirando la viabilidad de poder hacer ese acuerdo de pago antes de esa fecha, porque es muy probable que pues, muchos contribuyentes dejen este tema para última hora y de pronto se genere un colapso que pueda en alguna situación hacer perder ese beneficio. Algo muy importante en cuanto al tema de acuerdos de pago. Es importante indicar que cuando se hacen acuerdos de pago, pues efectivamente el acuerdo de pago no detiene
los intereses de mora que se generen hasta la fecha que yo vaya a hacer el pago. Entonces es importante indicar acá que los intereses de mora van a seguir corriendo por el tiempo que yo me demore efectivamente por hacer el pago, siempre y cuando lo haga dentro de las fechas establecidas. Pero entonces el beneficio acá es que esos intereses que yo liquide después del 31 de diciembre del 2021, acogiéndome al beneficio, pues van a tener efectivamente la misma reducción al 20% que establece la norma y con la tasa efectivamente que establezca la Superintendencia Financiera. Para las obligaciones o acuerdos de pago que yo haya tenido a junio 30 del año 2021, que sean pasadas, que sean obligaciones de pronto que se están surtiendo en su modo normal o que sean obligaciones en este caso que de pronto hayan tenido situaciones, estén en mora, pues efectivamente con la administración tributaria se podría solicitar de que la tasa de interés que se estaba pagando con fechas anteriores al 30 de junio del 2021 se ajuste de acuerdo al beneficio que establece este artículo 45 de la ley 2155 del 2021. Entonces es importante tener en cuenta ahí para cuando ya se tengan acuerdos de pago que estaban vigentes al 30 de junio, pues mirar la viabilidad de ajustar efectivamente la tasa. En este caso no es una camisa de fuerza que yo tenga que hacer el ajuste de la tasa, pero pues financieramente es un beneficio pues que no debería dejar pasar. En el evento de que yo haga pagos en exceso por situación en este caso de la sanción, digamos en este caso pues liquidé una sanción al 100% y no tuve en cuenta el beneficio que establece la norma, pues yo podría solicitar que me devuelvan efectivamente ese pago en exceso que yo hice. Para hacer esa solicitud pues debo hacerla utilizando los medios correspondientes, que es hacer una solicitud formal a la DIAN de pago en exceso. Pago en exceso en cuanto a sanción o intereses. Las obligaciones podrán ser compensadas reduciendo. Entonces, en el evento de que yo tenga un saldo a favor que se generó previo a la expedición de la ley, yo podría con ese saldo a favor aplicar, compensar en este caso una deuda que tenga y efectivamente cuando yo haga la compensación, pues en este caso la sanción que yo voy a liquidar, la sanción la liquido de una vez con la reducción. No tengo que informarle a la DIAN, sino que automáticamente en el proceso de compensación yo hago el cálculo de la sanción, determino el valor y automáticamente hago la reducción con el fin de aplicar a ese beneficio. Entonces es importante tenerlo en cuenta ahí. Para el trámite de compensación pues es importante establecer de que efectivamente hay un trámite formal que se debe surtir y es una solicitud formal de compensación ante la Administración de Impuestos. Aspectos importantes a tener en cuenta aquí, recordemos en este caso en cuanto a las retenciones en la fuente, que se encuentren ineficaces, entonces la norma contempla que esas declaraciones que están ineficaces con antelación al 30 de junio del 2021, pues efectivamente aplican dentro de este beneficio, de las dos maneras que acabamos de mencionar, poniéndose al día en los meses de junio a diciembre 31 de diciembre del 2021, haciendo el pago, haciendo la presentación y el pago, o efectivamente suscribiendo un acuerdo de pago en el término que acabamos de mencionar, para poder sanear también esas obligaciones. Entonces es muy importante para esas declaraciones de retención de la fuente que se encuentran ineficaces, el beneficio que establece la norma también lo puedo en este caso aplicar en ese aspecto. En cuanto a obligaciones que yo tenga en discusión con la DIAN, una de las formas también que puedo aprovechar el beneficio es presentando en las situaciones de discusión, presentando mi declaración liquidando la sanción de extemporaneidad o una corrección y efectivamente acogiéndome también en ese caso al beneficio que establece la normatividad. Consideraría entonces que a grandes rasgos esos son todos los aspectos en este caso que definen de pronto el beneficio de intereses de mora. Hay una resolución por parte de la Administración de Impuestos que se encuentra en curso. Estamos, digamos, a la espera de que efectivamente esa resolución sea expedida, pero básicamente los conceptos que acabamos de mencionar recogen casi todos los aspectos que establece esa normatividad. De pronto queda la duda o queda ahí en discusión es que si ese beneficio que establece el artículo 45 de la ley 2155 se puede hacer extensivo para las demás obligaciones que se tengan de pronto ante el contencioso administrativo.
sería mi presentación. Muchas gracias por la atención.